La teoría del domo y la teoría celular, la estructura del universo de los mundos. Una interesante perspectiva que debo mencionar y que también había mencionado en libros anteriores es la que compara la estructura del domo invisible proyector con la teoría celular, sobre todo por cómo se estructuran y funcionan en sistemas complejos. Aunque se podría encontrar cierta conexión en qué componentes aparentemente autónomos están integrados en un sistema mayor, tiene fallas al sugerir que estarían funcionando juntos de manera coordinada y manteniendo la vida y el orden dentro de sus respectivos dominios, ya que es conocida la exploración de sus habitantes de cada mundo domo o celda matriz a otros domos circundantes y alejados. Canal de YouTube Nos Confunden. De todas formas, es interesante empezar a estudiar a estas estructuras complejas analizando que podrían ser parte de un sistema mayor, mucho más complejo. La teoría celular indica a grandes rasgos que todos los organismos están compuestos de células y que son las unidades básicas de la vida. Cada célula está delimitada por una membrana que regula el intercambio de materiales en su entorno, y la nueva teoría del domo invisible proyector postula que cada mundo domo funciona como una unidad básica dentro de un sistema más amplio de mundos domos. Canal de YouTube Nos Confunden. Cada domo separado por membranas o barreras similares a murallas de hielo y otros domos complejos, que podrían considerarse análogas a las membranas celulares de su función de separar y proteger los entornos. En la teoría celular, las membranas controlan qué sustancias entran y salen de dicha célula, manteniendo un ambiente interno estable y adecuado para la vida celular. En el domo invisible proyector, los domos controlan el flujo de información y las condiciones ambientales dentro de cada mundo domo, asegurando que las condiciones dentro de cada uno sean óptimas para mantener la versión de realidad deseada, en este caso bajo la manipulación de los custodios con la implantación del domo invisible proyector. Canal de YouTube Nos Confunden. Las células en un organismo multicelular no solo existen de forma independiente, sino que también comunican y cooperan entre ellas, permitiendo el funcionamiento del organismo como un todo. En la teoría del domo invisible, cada mundo domo puede parecer autónomo y es probable que exista un nivel de interdependencia y comunicación regulada entre ellos, posiblemente a través de tecnologías o protocolos establecidos por los custodios para mantener un orden cohesivo. Canal de YouTube Nos Confunden. La perspectiva de mantener a un sistema organismo mayor es intrigante, así como las células son partes fundamentales de un organismo más grande. Cada mundo domo podría ser visto como parte integral de una entidad más vasta. Esto lleva a reflexionar sobre nuestra propia significación y el rol que jugamos dentro de este sistema. Si consideramos cada domo como una célula en un organismo más grande, surge la pregunta entonces sobre el propósito y la naturaleza del organismo completo. ¿Estamos viviendo acaso en una realidad construida que sirve a propósitos más allá de nuestra comprensión? ¿Cuál es el objetivo final de este vasto organismo? Canal de YouTube Nos Confunden.